Bueno, comenzamos el módulo de salud que titulamos Juventudes y consumos, claves para pensar en una política de cuidados. Pensaba, Ana, que capaz que para empezar podrías contar un poco, bueno, cuando la gente habla de que esto es un problema, el problema de las drogas, ¿de qué estamos hablando cuando se dice el problema de las drogas? Perfecto. Y muchas veces también el problema de la droga, ¿no? Que aparece como la droga en singular. Y bueno, y ahí un poco lo que aparece es que todo sería lo mismo, cualquier sustancia, cualquier droga es lo mismo, entonces por eso es que lo que utilizamos o lo que nos gusta es hablar con las drogas en plural, porque estaríamos evidenciando y mostrando ahí un montón de elementos que hay que tener en cuenta en estos consumos de drogas. Para pensar, para comenzar pensando, tenemos que pensar en 3 dimensiones que tienen que ver con las características de los propios sujetos, con los contextos en donde se llevan a cabo esos consumos y con las sustancias en general también. Las sustancias nos están diciendo cosas, no es lo mismo consumir Paco que consumir éxtasis, que consumir un psicofármaco. Ahora, además de las sustancias, necesitamos leer y entender y comprender y analizar los contextos en los que se producen esos consumos. Entonces, por eso nos parece importante pensar justamente desde una perspectiva relacional, una perspectiva que tenga en cuenta todos estos elementos. Mientras, pensando en esto, ¿no? Y Jorgelina cuando me dice lo del problema de las drogas, también es pensar si las drogas son siempre un problema. ¿Existen situaciones en las cuales no es un problema el consumo de drogas? Sí, no, ¿cuáles son? ¿Cuándo un consumo de drogas se vuelve problemático? ¿Cuándo un consumo se vuelve dependencia? Pensamos que los problemas son solo los dependientes, ¿no? Las personas que quizás necesitan un tratamiento porque tienen lo que decimos una adicción, alguien que ¿no? Que depende de una sustancia, que toda su vida se organiza con el consumo. Eso es un tipo de consumo problemático. Ahora que capaz alguien que consume por primera vez, quizás nunca experimentó con una sustancia, también puede ser un problema. Un poco los datos que van apareciendo tienen que ver con, en general en la región, si nosotros vamos pensando, hay una disminución del uso de tabaco. Menos personas jóvenes se inician en el consumo de tabaco. Esto es interesante y hay que pensarlo también de la mano de la prevención, del fuerte trabajo que se hizo en prevención con una droga legal, cuando tienen una buena regulación estatal y cuando hay medidas preventivas para eso. Hacen que es uno de los pocos consumos de sustancias que baja, al menos en la Argentina. Entonces, eso es como muy interesante porque hay que pensarlo también desde esa línea. Después, por ejemplo, el alcohol se mantiene en un nivel alto de consumo en los jóvenes, pero se incrementa algo que se llaman los episodios de uso compulsivo, que lo que hacen es, en un mismo periodo de tiempo, consumen más cantidad de alcohol y terminan en situaciones de borrachera, de toxicidad con el alcohol, que es peligroso porque es esto, pasamos rápidamente de un consumo o de un uso a situaciones directamente problemáticas, que no significa que sean dependencias, pero sí significa que son situaciones problemáticas que pueden traer grandes trastornos a estos jóvenes que se inician sus prácticas o que inician su noche, sus situaciones recreativas a partir de o con el alcohol. Por otro lado, también hay en general un aumento de sustancias ilegalizadas. Hay una mayor proporción también de personas con consumos problemáticos. Y estos datos, que yo estoy diciéndoles un poco del Observatorio Interamericano de Drogas, dicho así, suena como que suben los consumos problemáticos, pero lo que desde la investigación nos debemos preguntar es ¿por qué? ¿Cuáles son las condiciones que están haciendo que en nuestra sociedad, en estos momentos, los consumos se vuelvan problemáticos con mayor frecuencia que en otro momento? ¿Son las sustancias o qué otros factores juegan ahí y generan y producen y condicionan o establecen que estos consumos devengan en consumos problemáticos con mayor frecuencia? Por otro lado, también hay una fuerte adulteración de las sustancias ilegalizadas, que esto también es el problema que tenemos cuando las sustancias son ilegales.
Cuando uno compra un paquete de cigarrillos, sabe perfectamente qué es lo que va a consumir. Cuando uno compra un vino, también sabe qué es lo que está tomando y la calidad de esa sustancia. Es importante porque en América Latina nos aparece un desafío grande que tiene que ver con las desigualdades, ¿no? La profundización de la desigualdad. Entonces, al menos en los ingresos, somos el continente más desigual en cuanto a los ingresos. Entonces, esto hace que tengamos sociedades muy polarizadas y que entonces seguir pensando en imágenes o en respuesta, primero en construcciones de la problemática y universales y en la construcción de respuestas universales es un error. Necesitamos, y por eso es que con vos, Jorgelina, estamos todo el tiempo hablando de este plural y de esta posibilidad de desarmar y de abrir y de estallar, ¿no? Todas estas situaciones, las múltiples posibilidades, es fundamental para esto. A nosotros nos gusta trabajar con la idea de escenarios, ¿no? Porque uno entra en un escenario, mira ese territorio, ese barrio, y empieza a ver un montón de situaciones. Ve el consumo, pero ve el consumo, ve la violencia, ve la ocupación o la desocupación, ve los intereses, ve las posibilidades recreativas que tienen o que no tienen. Todo eso es lo que uno necesita para poder entender un consumo. Eso es lo que decimos que es una problemática compleja, que no podemos solamente basarnos en la sustancia y en lo que esto produce o deja de producir en el cuerpo. Tenemos que ver todo esto. Entonces, en Latinoamérica, el desafío que se nos presenta es en poder comprender, poder analizar, poder entender esta diversidad, estos distintos escenarios. Y después, con toda esa complejidad y esta diferencia, es poder dar respuestas diferenciadas para distintos grupos sociales. No podemos seguir dando las mismas respuestas para los distintos grupos. Que ahora, actualmente, tenemos respuestas un poco encubiertas, diferenciadas. Tenemos respuestas bien punitivas para los sectores más bajos, con represión, y tenemos otro tipo de respuestas que están más asociadas a la salud con los sectores más acomodados. Hasta es genuino, ¿no? Cuando escuchamos en un barrio o en una comunidad más vulnerable, bueno, que la familia o los que están con esas personas no saben qué hacer, ¿no? Y te piden que lo internes. Dice, bueno, yo necesito un lugar ya. Y bueno, es genuino ese reclamo, eso que le pasa a esa familia, a esa persona, porque quizás no sabe qué hacer, pero también hay que pensar que los marcos que tenemos nos están exigiendo que haya atención, que respete los derechos de las personas, que no las encierre de manera involuntaria, ¿no? Que es parte de lo que habitualmente escuchamos, ¿no? Como modo de atención en los consumos. ¿Hay otros abordajes posibles? Sí, y permitime un ejemplo que pensaba, por ejemplo, en el trabajo de campo. Yo trabajé con consumidores de pasta base, digo, montando dos escenarios. Consumidores de pasta base, consumidores de éxtasis, fiestas electrónicas, nocturnidad. Y los comentarios, los que aparecía era, por un lado, en sectores bajos, en sectores vulnerables, no había posibilidad de que el relato no venga vinculado del consumo de drogas con la mano de la policía, alguna cuestión de violencia policial por el consumo, aunque estén fumando nada más que marihuana. Siempre había una asociación muy fuerte de violencia institucional policial. Ahora, con los consumidores de éxtasis no me tocó un caso en donde aparezca este cruce. De hecho, yo iba a las Greenfields, a las fiestas electrónicas, a hacer las encuestas y después los contactaba para hacer las entrevistas y nadie tenía miedo de responderme o miraba o se fijaba si había un policía, que en estos escenarios estaba lleno de policía, porque tiene que ver con estas cuestiones de las juventudes que merecen ser más cuidadas que otras, aunque estén consumiendo drogas, aunque estén consumiendo alcohol, pero tienen mayor posibilidad de ser cuidadas, ¿no? Deben ser juventudes más cuidadas que otras. Es que la prevención es lo más costo efectivo, es lo más barato y es mejor anticiparse a llegar a la problemática. Entonces, los gobiernos, cuando uno revisa los presupuestos de los gobiernos, lo que encontramos es que la mayor parte del presupuesto va, por lo general, a las cuestiones más de seguridad. Y en prevención del presupuesto queda nada. Entonces, hay que hacer un reforzamiento para las campañas y para las políticas de prevención.
Pero hay otras cuando pensamos la prevención, y para nosotros no, creo que la prevención la definimos como una promoción de alternativas, ¿no? Digo, tiene que ver con ofrecer otros escenarios posibles, justamente porque vos recién lo explicabas cuando ponías el ejemplo en relación a los consumos de los consumidores en la Greenfield o los consumidores de éxtasis y los consumidores o consumidoras de contextos más vulnerables, donde había mucho que se profundizaba por las condiciones de vida. Entonces, a veces la prevención tiene que ver con promover otros escenarios de participación, ampliar los intercambios que la persona tiene. Yo creo que ahí uno debería tratar de poner la droga entre paréntesis. Desde el campo de la salud mental decimos hay que poner la salud mental, ¿no? La locura entre paréntesis para poder intervenir. Me parece que lo que estamos planteando es pongamos la droga entre paréntesis, sin desconocer que esa sustancia en particular tiene un efecto, tiene ciertas características, pero pasan otras cosas. Es tal vez ponerlos a los adolescentes y a los jóvenes como protagonistas en la prevención. Ahí también me parece que hay como un punto fundamental, ¿no? Es el punto que venías planteando vos, absolutamente, y después es ponerlos a los jóvenes como protagonistas. ¿Qué significa? ¿Dejarlos solos? No. Para que haya espacios en donde los jóvenes puedan participar, necesitas que hayan adultos que vayan sosteniendo y empujando para que esos espacios puedan conformarse. Pero esto es fundamental porque lo que va a generar primero es una integración, si es buena esa prevención, si es real, si se logra de buena manera, es lograr la integración entre el mundo adulto y el mundo de los adolescentes, de los jóvenes, que también es muy importante, ¿no? Pero para que esto se produzca, lo que tiene que aparecer es una mutua valoración entre los intereses y opiniones de uno y de otros. Entonces, que sientan los jóvenes son muy permeables a estas cuestiones. Entonces, que sientan que realmente esos espacios son espacios que valen la pena, son espacios en donde sus voces son escuchadas, son tenidas en cuenta, en donde no existan una única respuesta, sino que haya posibilidades de dudar, de equivocarse, de que no sepamos, de que vayamos construyendo la respuesta en función a lo que se va armando ahí. Esto es una realidad compleja que necesita ser pensada y construida esa respuesta en el calor de lo comunitario. Y las problemáticas complejas no tienen una única respuesta. Podemos entrar por distintos lugares, de distintas maneras, en distintos momentos. Entonces también es, bueno, pensar ahí cómo construimos otros modos de abordaje, no solo en la prevención, sino también en la asistencia.